Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Jurisprudencial, el programa producido por Vilela Firma Legal. El día de hoy abordaremos el tema la Ley de Extinción de Dominio a propósito del proyecto de ley 10124/2024 que modifica el decreto legislativo 1373, precisamente sobre la extinción de dominio. Para lo cual contamos con la presencia del doctor Marco Correa Merchán, quien cuenta con estudios de maestría en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres. Así también ha sido fiscal adjunto provincial en la Fiscalía de Delitos Comunes y en el subsistema de crimen organizado. Así también el doctor cuenta con amplia experiencia, ha laborado en el Poder Judicial precisamente en el área penal. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? A propósito, doctor Marco, ¿qué factores fueron considerados al momento que se expidió el decreto legislativo 1373 sobre extinción de dominio? Bueno, Cintia, en efecto, este decreto legislativo se da a raíz de ciertas deficiencias, ciertas imprecisiones, ¿no?, en la legislación vigente de extinción de dominio. Es decir, a través de esta legislación, de esta delegación de facultades, se expide este decreto legislativo y básicamente como una herramienta destinada a recuperar bienes o ganancias provenientes de actividades delictivas. Así también un factor importante es que habían deficiencias por la falta de autonomía de este proceso de extinción de dominio en relación a un proceso primigenio, un proceso penal, y frente a la falta, ¿no?, de especialización de los operadores correspondientes. Entonces, doctor, ¿cómo debemos nosotros entender el concepto de autonomía dentro de la ley de extinción de dominio? El decreto legislativo nos habla de ciertos principios y criterios aplicables para la extinción de dominio, y dentro de ello encontramos a la autonomía. La autonomía en este proceso de extinción básicamente nos quiere decir que existe este proceso, este mecanismo de la extinción de dominio como un proceso que no depende del proceso penal que realiza una investigación. Y ello nos lleva, ¿no?, bajo ese contexto en el que se da esta normativa, a que el mismo no dependa de ese proceso. Ello como principio rector reglado en este decreto legislativo otorgado, ¿no?, por delegación de facultades. Si bien nosotros en principio abordamos el tema de la ley de extinción de dominio, pero ¿qué novedades nos trae este proyecto? Justo en este tema de la autonomía, básicamente lo que se quería decir es que no era necesario que haya una sentencia en el proceso penal para que te puedan extinguir los bienes. Es decir, la extinción de dominio básicamente se rige hacia trasladar el dominio, valga la redundancia, la propiedad de esos bienes al Estado, proveniente de actividades ilícitas. Y yendo propiamente a tu pregunta, este proyecto de ley básicamente lo que busca es que esta autonomía de una u otra manera continúa, pero ya no es como lo decía este decreto legislativo. ¿A qué me refiero? Que hoy en día lo que se busca es que la autonomía sea, en palabras, sea relativa, porque ya no dependería, o sí dependería en todo caso, del proceso penal primigenio. ¿Qué te quiero decir? Que pongamos un ejemplo para que me puedan entender un poquito más. ¿Qué pasaría, ¿no?, si hay una persona, ¿no?, que tiene un proceso penal y en el que aún no se ha determinado su responsabilidad? Pero como existe un proceso autónomo, que es el proceso de extinción de dominio, entonces le podrían quitar sus bienes. Ponemos un ejemplo, ¿no?, una persona que se dedica, ¿no?, trabaja para una persona jurídica, donde existe un camión, ¿no?, que es propiedad de esta persona jurídica, y esta persona está llevando bienes, droga, por decirlo, ¿no? Entonces, al momento de intervenir la policía y darse las investigaciones, este camión, como sirvió como instrumento del delito, podría ser extinguido.
¿no? Es decir, la propiedad podría pasar a manos del Estado. Y nosotros consideramos, ¿no?, de que, bueno, ¿no?, si aún todavía no se ha expedido sentencia en el proceso penal, el decreto legislativo 1373 nos decía, ¿no?, eso es suficiente porque el proceso es autónomo y en todo caso ese camión va a pasar a las manos del Estado. Pero sin embargo, lo que pretende esta modificatoria es que el razonamiento sea en contrario, ¿no? Si bien es cierto, la autonomía se mantiene, pero ahora dependerá del proceso principal. Ahora, doctor, dentro de este proyecto, la 10120, ¿existen algunos delitos, por ejemplo, en los que se hagan excepciones? Sí, por supuesto, y esto es un cambio interesante, prima facie, puesto que sino taxativamente se está señalando delitos que no estarían en este supuesto de la autonomía, como son el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el secuestro, la trata de personas, la defraudación tributaria, la minería ilegal, la estafa y delitos informáticos contra el patrimonio, dejándose de lado, ¿no?, el lavado de activos y dejándose de lado los delitos de corrupción de funcionarios. Estos dos delitos que usted ha mencionado no están dentro de la autonomía a la que hace hacer. Doctor Marco, en su experiencia como fiscal, ¿cuál considera usted que va a ser las incidencias que va a traer este proyecto? Bueno, de aprobarse este proyecto, previamente te podría decir, ¿no?, que en la experiencia como fiscal, al menos en el subsistema de crimen organizado, esta ley nos ha facilitado algunas actuaciones, puesto de que cuando se desarticulaban presuntas organizaciones criminales, la ley te facultaba remitir copias, ¿no?, al fiscal de extinción de dominio, y como fiscal de crimen organizado te dedicabas exclusivamente a ver solamente el tema de la incidencia penal, ¿no?, en cuanto al delito en sí, más no en la parte patrimonial, y de una u otra manera eso era un alivio a la carga, ¿no?, que uno tenía. De otro lado, también es importante indicarte que las organizaciones criminales justamente tienen poder en relación al poder económico, valga la redundancia, ¿no? Y esto quiere decir de que la ley de extinción de dominio surge justo como una herramienta para poderlas quitarle su patrimonio, pasarlo a poder del Estado y de una u otra manera poder hacer una lucha más eficaz. No solamente hay que pensar como fiscal, sino también hay que ponernos en el lado de la defensa, y existen casos, ¿no?, en los que ha habido gente a quien se le ha quitado su patrimonio sin que haya una sentencia condenatoria. Y ese es el extremo, ¿no?, por el que polula esta modificatoria, y no solamente ello, sino hay un proceso de inconstitucionalidad, ¿no?, que se está viendo en el TC, ¿no?, respecto a la ley de extinción de dominio. En consecuencia, debe haber una postura ecléctica y siempre respetando derechos fundamentales, y teniendo en cuenta, ¿no?, que el propósito de la ley de extinción de dominio no versa siempre en la lucha contra la corrupción y la lucha contra el crimen organizado, pero sin dejar de lado, pues, ¿no?, que los seres humanos hacemos un esfuerzo grande por incrementar nuestro patrimonio, y no sería justo que nos despojen del mismo y que luego salgamos absueltos, o que la persona salga absuelta del proceso penal y el bien quede en nada, ¿no? Un ejemplo, en el caso del expresidente Kuczynski, si bien es cierto, hubieron algunas medidas cautelares, no era un tema tanto por ahí de la extinción de dominio, pero estos bienes pasaron a nombre del Pronavi. ¿Y qué es lo que sucede? Que hubieron 3 bienes, ¿no? Habían 2 casas en San Isidro y una en Cieneguilla, y se pudo ver de que la casa de Cieneguilla al menos, ¿no?, ha sido por materia de 2 incendios, le han robado la grifería, el señor Kuczynski aparentemente no estaría, ¿no?, percibiendo la merced conductiva, pero ¿qué pasaría, no, si él saliera absuelto? Entonces el razonamiento lógico del decreto legislativo 1373 es uno, pero este cambio de paradigma con esta modificatoria no busca que esa autonomía de una u otra manera esté sujeta a ese proceso penal. Es lo que te podría decir. Agradecemos al doctor Marco Correa Merchán por habernos explicado en este nuevo episodio sobre la ley de extinción de dominio a propósito del proyecto de ley 10124. Doctor, gracias, esperamos contar en una próxima oportunidad con usted, y a ustedes agradecerles por estar presentes, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, activando la campanita que aparece.